y salió y envió, ¿cierto? Y entonces hay como una reflexión que a mí me llamó la atención entre estas dos para allá, sobre todo los títulos, ¿no? Y es que para poder ser enviado hay que salir primero, ¿cierto? No podemos ser enviados si no salimos primero. Abraham salió. Él tuvo que salir primero de Ur de los Caldeos. Tuvo que salir de su entorno pagano, idólatra, para poder ser enviado ¿a dónde? A un lugar, a una tierra que el Eterno le prometió a él y a toda su descendencia. Y eso aplica también para nuestras vidas, para poder ser enviados, para poder cumplir el propósito y la misión que Hashem ha puesto en cada uno de nosotros de manera individual y también de manera colectiva. Hay que salir primero para poder ser enviados. Entonces, estas dos últimas parashá, pues me llama la atención los títulos ahí tan seguidos y con esa relación tan interesante. Bueno, Bereshit 32:3 al 36:43, la Haftará Obadiyá o Abdías en las Biblias en español 1 al 21, y los escritos de los emisarios, Matitillahu, Mateo 2:13 al 23, que se leerá en horas de la tarde. Hoy estamos a 16 de Kislev, 16 y 6 del mes 10º o 12. Hoy estamos a 6 de ¿qué? Del mes de 10 o 12. Del mes 12 según el conteo actual. Recuerden, pero antiguamente era el mes 10 de diciembre. Diciembre era el mes 10. Antiguamente, por allá, antes de que se ajustara, se le añadieran 2 meses al calendario. Bueno, al calendario occidental, al calendario secular. Bueno, vamos a hacer un corto resumen porque esta parashá es bien interesante. Tiene muchas reflexiones, enseñanzas para nuestra vida, nuestro caminar, en la vida de Jacob. Se reflejan muchas, pero muchas, podríamos decir, muchos paralelismos que podemos aplicar en nuestra vida propia, ¿cierto? La parashá Vayishlach cuenta la historia de Jacob, su regreso a la tierra de Israel después de haber estado 20 años por fuera, en la casa de ¿quién? De su tío Labán, ¿cierto? De su tío Labán, en la ciudad de Harán, eso queda al sur de Turquía. Al llegar a la tierra nuevamente, Jacob, después de esos 20 años, Jacob le envía mensajeros, emisarios ¿a quién? A Esab, su hermano, para avisarle que él estaba regresando. Y estos mensajeros le informan a Esab, quien antes, debido pues a su rabia, a su furor, a su ira, había jurado matar a Jacob por haberle quitado su primogenitura. Esab está llegando con ¿cuántos hombres? 400 hombres. 400, cualquiera le daría temor, ¿no? Cualquiera le daría temor. Jacob tuvo miedo, o sea, él es un ser humano. Es que ¿quién dice que la fe, quita el temor, ¿no? ¿Cierto? La fidelidad en Hashem no quita las emociones en el ser humano. Hasta el profeta Eliyahu tuvo también sus temores, sus miedos, su deseo a la muerte. Él quiso morir, David, en fin. Son seres humanos de carne y hueso. Ahí no, en la Torah no hay Batman, no hay Superman, no hay Aquaman, no hay nada de eso. No hay el salón de la justicia, ¿no? Ahí hay seres humanos de carne y hueso. Ahí está, hay seres humanos de carne y hueso que sienten como nosotros sentimos hoy en día, ¿verdad? Y eso es lo lindo de la Torah, que nos muestra las debilidades de los seres humanos, pero también nos muestra la fidelidad de Hashem, el poder de Hashem, cómo Él guarda y cuida a los que son suyos, y los fortalece, y cumple sus promesas,
Y en eso fue que Jacob se basó para orarle a Hashem. Tú me prometiste que me guardarías, que me bendecirías, que me devolverías a la tierra de mi padre. ¿Cierto? Él se confió, a pesar del miedo, el temor que tuvo, él confió en las promesas de Hashem y se fortaleció en la palabra de Hashem. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro diario vivir cuando enfrentemos situaciones de riesgo, situaciones peligrosas, situaciones adversas. Tenemos es que no enfocarnos en el problema, no enfocarnos en la situación, sino mirar hacia arriba, mirar hacia el Eterno, mirar a sus promesas, mirar a sus palabras y confiar, ahí sí podríamos decir, ciegamente en su promesa, en sus promesas, en su palabra. Esa es nuestra firme ancla para no hundirnos, como se estaba hundiendo. ¿Se acuerdan de Kefa, de Pedro? Cuando dejó de mirar, miró hacia abajo y ya se empezó a hundir. Hombre de poca fe, le dijo el maestro. Entonces, Jacob temió porque estaba llegando con 400 hombres. Jacob sospecha pues lo peor y se prepara muy estratégicamente. Fue un buen estratega. Él divide su familia en dos campamentos, por si Esab lo atacaba a uno, el otro campamento podía defender al otro, ¿cierto? Un hombre inteligente, estratega. Pero, a pesar de la estrategia, Jacob tiene algo importantísimo y bonito, que nosotros también lo debemos tener, que él no confía en su estrategia, en su fuerza, porque era un hombre muy fuerte. Recuerdan que él movió una piedra solito de un pozo para abrirle el pozo a su amada. Era hombre fuerte, según los sabios de Israel, y según la Torá muestra, pues imagínense, mover una roca, una piedra, una tapa de un pozo solo, es decir, era un hombre fuerte. Por eso también lo tuvieron que dislocar en el muslo, porque luchó con el ángel y el ángel no pudo con él. O sea, era un hombre de mucha fuerza física. Pero él no confía en esa fuerza ni en su estrategia, aunque él hace todo lo, como se dice el dicho, humanamente posible, ¿cierto? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es cierto que no dice? Ah, eso, están poniendo cuidado. Eso es un dicho popular, exactamente. Pero sí dice, esfuérzate y sé valiente. Exacto. Porque sí, mucha gente, uno escucha a mucha gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente. Hay muchos dichos populares por ahí que se le atribuyen a la Biblia, como el del cabello. Ninguna hoja se caerá sin que sea la voluntad. Ninguna hoja se mueve sin que sea la voluntad del Eterno. ¿Eso dónde está? En Don Quijote de la Mancha. Correcto, muy bien. Primera de Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Sí, pásale el... En la Biblia no lo encuentra uno por ningún lado. En lo que dice es, esfuérzate y sé valiente. Y me dijo, pero eso es un dicho, eso no tiene nada que ver. No, esa palabra hay que quitarla de la hoja. Lo que pasa es que la traducción, lo que pasa es que en la traducción de esfuérzate y sé valiente quedó como ayúdate que yo te ayudaré. En la traducción, ¿no? Bueno, entonces Jacob, a pesar de que él estratega, que tenía mucha fuerza y que hace y divide los campamentos, él hace algo bien interesante. Él hace tefilá. Él ora al Eterno. Ora a Hashem. A pesar de todo lo que él hace, a pesar de su condición física, él ora a Hashem pidiéndoles la protección del Eterno. O sea, él confía en el Padre. Su confianza está puesta en Hashem, ¿verdad? Y esto nos da a indicar pues también que la fe también requiere acción.
La fe no es estática, sino que requiere acción, pero esa fe o esa fidelidad es en la palabra del Eterno, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, ¿cierto? Actuamos conforme a su palabra, no conforme a mi propio razonamiento. Entonces, el Eterno, bendito sea su nombre, le había prometido a él que lo iba a guardar y por eso Jacob pide su protección, pero también le envía un generoso regalo a Esab, su hermano, como para ablandar el corazón. Para ablandar el corazón. Buena estrategia para cuando mi esposa esté enojada, ¿cierto? Para los hombres casados, estrategia, envíele un regalo a su esposa cuando esté enojada. No. Ah, envió varios regalos, muy bien. Bueno, buena estrategia. Tira el pollo antes de entrar a la casa, dice un amigo, por si está muy enojada. Y que sea frisbee, ¿no? Y asado. Bueno, pero muy buena estrategia. Bueno, entonces Jacob le envía un generoso regalo a Esab, le envía cientos de animales para tratar de apaciguar la ira de Esab. Jacob pasa la noche cruzando el río Jaboc y trasladando a su familia y sus bienes de un lado al otro del río. Y antes de cruzar por última vez, se enfrenta con un sujeto misterioso, ¿cierto? Que alrededor del cual hay muchos comentarios, que es un ángel, que es un hombre, que es el ángel de Esab, en fin, muchos comentarios, muchos midrashim, relatos, y todos muy edificantes, porque todos tienen un mensaje. Pero no nos vamos a centrar en quién era este personaje. Lo que es cierto es que se enfrenta con una persona, un sujeto, un ángel, enviado por el Eterno, eso sí, lucha con él y lo derrota. O sea, Jacob, en su fuerza, derrota al ángel o a este mensajero, y tan es así que este mensajero tuvo que dislocarlo para poder que Jacob lo dejara ir. Siendo algo angelical, celestial. De pronto, pues si fuera un ángel, él tomó forma humana, quizás en ese sentido se igualó en cuanto a forma humana, física, ¿cierto? Quizás en ese momento, pues, era un ser humano como Jacob. Entonces ahí en la lucha, pues Jacob prevaleció, ¿cierto? En ese sentido puede ser la explicación. Entonces, Jacob lucha con este emisario y lo derrota. Pero si hay algo de emular y digamos, de notar acá en Jacob, es que él desde su misma niñez, aún desde cuando salía del vientre de su madre, siempre luchaba por la bendición. Y aquí lo vemos luchando también por una bendición. Cuando se aferró al talón de su hermano porque él quería salir primero para ser el primogénito, para tener esa bendición. Luego cuando le quita la primogenitura, que era una bendición, a su hermano, así no haya sido de la mejor manera, pero él siempre estaba pensando en las cosas de arriba. Aquí también estaba luchando por esa bendición porque no lo dejó ir hasta que no lo bendijera el mensajero. Es una conducta digna de emular, siempre luchar por las bendiciones que el Eterno provee a los suyos. Debido a todo ello, Jacob adquiere su nombre nuevo, que es Israel, que significa el que lucha contra quien es más fuerte que él y prevalece. Y prevalece. Es un vencedor Jacob. Jacob es un vencedor. Y hay quienes dicen que Israel viene también de la palabra Yasrael. Es decir, Yasrael significa en quien no hay engaño, el que es veraz, recto, transparente, íntegro. Y ahí recordamos al maestro cuando ve a Natanael. He aquí un verdadero israelita. ¿Por qué?
en el que no hay engaño. Es un verdadero israelita, transparente, íntegro, veraz, recto, justo. Ese es un verdadero israelita. Un vencedor. Y en Apocalipsis está escrito y habla de unos vencedores. Al que venciere le daré la corona, al que venciere le daré un nuevo nombre. Son israelitas, pero no por etnia, por descendencia, sino por transformación interior, por lo que hay dentro. Es lo contrario. Jacob, hubo una transformación allí. Jacob tuvo una transformación de 180 grados. Era un hombre suplantador, un hombre con estrategias humanas, engañador. Pero aquí hay un cambio profundo en su ser interior. Y por eso se le llama Israel. Entonces, esos son los verdaderos israelitas. Esos son los vencedores. Aquellos que son transformados por el Espíritu de Dios. Aquellos que se humillan delante de Dios, delante de su presencia, se humillan. Aquellos que buscan el rostro de Dios, aquellos que aceptan sus debilidades, aceptan sus errores, que no se justifican y que se ponen delante de Hashem para ser transformados. Duela lo que duela. Porque en el proceso de transformación hay dolor y hay sufrimiento interno, pero es un sufrimiento que vale la pena. Es un precio que hay que pagar, pero es un precio que vale la pena, hermanos, porque de otra manera no podremos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ni podremos experimentar el amor verdadero, no el amor del mundo, porque el amor del mundo no es amor, sino el amor de Dios que nos manifestó a través del Mesías Yeshua, que da la vida por el otro, que está pendiente del otro, que no está pendiente de hacerle daño, que no está pendiente de tomar ventaja del otro, de aprovecharse del otro, sino, por el contrario, de que el otro también esté bien, de que el otro se levante, de ayudar, de ser solidarios, de estar dispuestos, de sacar tiempo para los demás, ¿cierto? Ese es el verdadero amor de Dios. Jacob entonces adquiere un nuevo nombre, que ya dijimos lo que significa, y finalmente llega el momento crucial, el encuentro. El encuentro de Jacob con Esab. Lo que estaba temiendo y lo que quizás estaba temiendo y lo que estaba quizás tratando de que eso nunca pasara, sucedió. Llegó ese encuentro. Y muchas veces en nuestras vidas rehuimos a ciertas situaciones y a ciertos encuentros. Pero en el momento menos esperado se nos presenta ahí. Porque así el Eterno lo quiere. Porque Él desea que enfrentemos nuestros miedos y temores. Porque Él desea que aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Y por eso nos enfrenta a aquellas cosas que muchas veces rehuimos enfrentar. Y aquí vemos que Jacob enfrenta a su hermano, ¿verdad? Se encuentran finalmente. Jacob ahora sí aprende la humildad, se arrodilla 7 veces ante Esab. 7 veces se arrodilla en acto de sumisión y como pidiéndole perdón y lo trata con el máximo honor y deferencia posible. O sea, con el máximo respeto. De hecho, le dice, él se a sí mismo dice, he aquí tu siervo. Él se hace como siervo de Esab, su hermano. Esa actitud doblega los corazones de los demás. Pero el error que cometemos es que endurecemos nuestro corazón
y nos enfrentamos con las mismas armas que quizás tenga el otro, que son armas carnales, armas de orgullo, armas de soberbia, armas de altivez. Y aquí Jacob nos muestra que él se arrodilla, él se humilla delante de su hermano como pidiéndole perdón, lo trata con mucho honor y con mucha deferencia, ¿verdad? Los hermanos al final se reconcilian y se saludan afectuosamente. De hecho, Esab dice que se tiró al cuello y lo besó y lloraron. Entonces, mire que no fue en vano lo que Jacob hizo, porque eso también ayudó a doblegar el corazón de Esab, ¿verdad? Se reconciliaron. Esab luego invita a Jacob a vivir con él, ¿cierto? Recuerda que lo invitó para que se fueran a Seir, pero Jacob muy diplomáticamente rechaza la invitación. Esab viaja a Seir, pero Jacob viaja a Sucot, llega a Shechem, ahí en la tierra de Canaán, y adquiere allí un terreno cerca de la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí termina como ese capítulo de reconciliación entre Jacob y Esab. Y pues dicen los rabinos, la tradición rabínica, que esto es algo profético también, ¿no? Los rabinos dicen que Esab es Roma, y hoy en día todo lo que hace parte del cristianismo. Entonces, proféticamente, en el futuro habrá una reconciliación entre Jacob, en este caso Israel, el pueblo judío, y Roma, o sea, el cristianismo en general, que habrá una reconciliación, en fin, pues dicen algunos comentaristas. Bueno, Jacob llega a Shechem, adquiere un terreno, y allí sucede algo lamentable. Su hija Dina es secuestrada, violada por el príncipe heredero de Shechem, y ahorita vamos a hablar sobre precisamente Dina, que es, a partir de allí vamos a desarrollar la reflexión de este día. Dos hijos de Jacob, ¿quiénes eran? Simeón y Leví. Convencen a los habitantes de Shechem de circuncidarse o hacer pues la Brit Milá para que vinieran a ser parte del pueblo de Israel y pudieran compartir todo. También los hijos, las hijas se pudieran casar, pero la única condición era que ellos, a través de la Brit Milá, se hicieran como nativos de Israel, o sea, como ciudadanos de Israel, y pudieran entonces compartir al único Dios verdadero, pero también compartir las cosas, las bendiciones y las promesas del pueblo, ¿cierto? Que el Eterno le dio al pueblo. Entonces, luego, aprovechando, porque ya tenían aquí su plan, aprovechando la convalecencia de estos hombres que accedieron a circuncidarse, entonces Simeón y Leví aprovechan esta convalecencia, destruyen la ciudad y matan a todos los hombres de esta ciudad. Jacob lo consideró como una traición, ¿no? Y un deshonor a su nombre. Por lo tanto, Jacob tuvo que dejar a Shechem y se dirige ¿a dónde? A Betel. Y allí en Betel el Eterno se le revela a Jacob y le promete que él heredará la tierra de sus padres. Después de esto, Jacob entonces construye un altar, como nuevamente reconstruyendo o reedificando su relación con el Eterno, dándole gracias al Eterno porque lo ha traído y ha cumplido su promesa de traerlo con bien a la casa, a la tierra donde estaba su padre. Y Rachel, su amada esposa, también otro hecho lamentable, muere al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, y es enterrada en una tumba cerca de Betlehem o Belén. Jacob finalmente llega a Hebrón, allí se encuentra con su padre Isaac, ya su madre también había fallecido,
Y la parashá termina mencionando a las esposas, hijos y descendientes de Esab que fundan la nación de Edom, ¿cierto? Si nosotros recordamos, hay una descendencia de Edom que se constituyó en el eterno enemigo de Israel. ¿Saben cuál? ¿Recuerdan? ¿Quiénes eran esa descendencia? Una descendencia de Edom que se convierten en los eternos rivales de Israel. No. Amalek. Los amalequitas descienden de Edom. Bueno. ¿Cuántos misbó en esta parashá? 0. 0. ¿Quién da la última palabra? 1. ¿Cuál? Hay uno. ¿Cuál? No recuerdo. ¿Cuál? ¿Quién da más? Génesis 32, 33. Exacto, no comer el nervio del muslo. Le quedó mala. Voy a poder rectificar. No comer el nervio del muslo. ¿Cierto? Ese es el tendón acá, el que llaman el ciático. Pues como de acá, un nervio que baja de acá al muslo hasta abajo. Eso tiene un nombre, no recuerdo, pero ese nervio es dificilísimo de sacar. Por eso es que ellos desechan la parte porque eso es bien complicado sacar ese nervio. Ahí está la mejor parte de la res, la punta de anca. La punta de anca para los que les gusta punta de anca. Con la res, sí. Y con las cabras, los becerros, pues no, la gallina no tiene ese problema. Ese nervio. Es solamente los vacunos, pues y los caprinos. Sí, porque los caprinos también tienen su nerviecito ahí. Entonces, la punta de anca está ahí en la parte trasera. La punta de anca. Esto con el tiempo y a la medida que el Eterno nos va llevando un crecimiento, podemos ir tomando decisiones al respecto. Si yo les digo ahora que no, los voy a poner a... Se cambió la enseñanza, exactamente. La Torah dice que los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el nervio del muslo, ¿cierto? Génesis 32, 33. Bueno. Ahora sí, vamos a empezar la enseñanza. Esta parashá, eso era una introducción ahora. Esta parashá recibe por nombre el peligro de una mirada que abre puertas equivocadas. Ahí está. El peligro de una mirada que abre puertas equivocadas. Y esta parashá precisamente está basada en una mujer que se llama Dina. Está dedicada a Dina. Para los que dicen que yo siempre le tiro a las mujeres. Mi esposa en este día me dice que yo siempre mando mensajes contra las mujeres. ¿Por qué no mando mensajes contra los hombres? Entonces yo le digo, no, es que me gusta reír un rato. Me gusta ver la reacción de las hermanas. y por eso río un ratico. Pillado, sí. Hay algunas que me contestan y yo me río. No, pronto vendrán la de los hombres, tranquilas. Bueno, el desquite, exactamente. Esta la vamos a dedicar entonces a Dina. Esta parashá contiene un episodio profundo, un episodio doloroso. Dina, ¿era hija de quién? Pero de Lea, muy bien. Sí, de Jacob, pero la madre era Lea, correcto. Y miremos qué pasó con Dina en Génesis 34:1. Miremos allí Génesis 34:1. Sí. Tuvo una sola mujer, sí, correcto. Y
Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar las hijas de la tierra. Hay una traducción, bueno, esta traducción dice así, dice otra traducción, salió a ver las hijas de la tierra donde ellos estaban. No del pueblo, pues no de la familia de ella, sino de las hijas que habían allí, que eran pueblos paganos, ¿cierto? Recordemos. Ella salió a ver a las hijas de la tierra, y este parece ser aparentemente un verso simple, pero desencadena un acontecimiento que marcó la historia de Israel. El hecho de ella salir y ponerse a ver las hijas de la tierra, ¿cierto? ¿Qué hizo realmente Dina? El texto lo dice, como lo acabamos de ver. Y salió Dina a ver las hijas de la tierra, ¿cierto? Y los sabios de Israel explican que ella no fue con malas intenciones, como muchos de nosotros hacemos cosas que sin malas intenciones, ¿cierto? Pero después nos vemos enredados en unas películas que ni mejor dicho, que traen consecuencias, a pesar de que no vamos con malas intenciones, pero estamos en el lugar equivocado, estamos viendo lo que no deberíamos ver, o estamos buscando lo que no se nos ha perdido, ¿verdad? Entonces los sabios explican que Dina no fue con malas intenciones, ni fue en rebeldía, ni tampoco fue para pecar. Exacto. Solo quería ver, observar simplemente la vida, el estilo de vida de aquellas chicas de su misma edad quizás. Exacto. A ver qué juegos hacían ellas, ¿cierto? Si el juego de la, ¿cómo se llama? El de saltarín, qué juegos hacían ellas, sí. Pero el versículo comienza con y salió, que es el verbo en hebreo batetse, un verbo que en la Torá siempre advierte una situación de vulnerabilidad. Y por allí es donde nos vamos a enfrascar. Rashi comenta acerca de este episodio, específicamente acá sobre Dina, que Dina quizás salió ligeramente, sin la modestia, sin la prudencia, que hubiesen evitado ser vista por Shechem, el príncipe, ¿cierto? Y aunque Dina solo quería ver cómo vivían las mujeres o aquellas jóvenes de aquella cultura, dice Rashi, esa apertura inocente terminó exponiéndola a un ambiente peligroso. Solo por esa inocentada. Y también dice Rashi, y conecta este evento con la naturaleza de Lea, su mamá, quien heredó cierta tendencia a salir, como se menciona en Génesis 30:16, que Lea salió a recibir a Jacob y a proponerle que esa noche se arruncharan. 30:16. Entonces dice Rashi que él conecta este evento de Dina con la naturaleza de Lea, que también salía como a esperar a su esposo y a invitarlo ¿cierto? A su tienda, ¿cierto? Bueno, el Midrash Bereshit Rabá 81 enseña también que Dina salió sin medir las consecuencias espirituales. ¿De qué? De exponerse a una cultura cuya moral era inferior y contraria a la santidad de Israel, ¿cierto? Es como, exactamente, y esto aplica muy bien, de hecho todo eso hay que traerlo a nuestro presente para nosotros aprender a fortalecernos en la palabra del Eterno y no exponernos a ciertos ambientes que quizás nos hemos venido exponiendo sin mala intención, sin rebeldía, pensando que no hay nada de malo en ello, pero nos estamos exponiendo a un ambiente donde podemos ser vulnerados, ¿cierto? Otro comentarista muy conocido también, Sforno, dice que Dina no comprendió
el peligro de interactuar socialmente con personas sin temor a Dios, lo que la dejó expuesta. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega, ¿cierto? Entonces uno tiene que, lamentablemente, entre comillas, ser selectivo con sus amistades, como decía mi señora madre, ¿cierto? Escoger bien las amistades, mirar su condición moral para no exponernos y quedar vulnerables precisamente y llevarnos y ser arrastrados o desencadenar consecuencias como las de este caso, el Eterno no lo permita. Entonces dice Sforno que ella no comprendió ese peligro de interactuar socialmente con personas sin temor del Eterno, y eso nos la dejó expuesta y nos puede dejar expuestos a nosotros también. No tuvo discernimiento. Y de esto aprendemos precisamente lo que dice mi esposa, que la curiosidad mata al gato, ¿no? Dice el dicho. La curiosidad sin discernimiento abre puertas que no podemos cerrar fácilmente. La curiosidad sin discernimiento espiritual. Discernir espiritualmente abre puertas que no podemos cerrar muy fácilmente. ¿Verdad? Y siguen diciendo los sabios acerca de este verso, de esta palabra, Batetse, y salió. Y ellos ponen mucha atención en esta palabra, se centran bastante en esta palabra, porque dicen ellos que ahora bien, si Dina no tenía la culpa, o sea, ya no había culpa en ella misma, los sabios no se centran como en juzgar a Dina o en culparla, ¿verdad? Porque ellos dicen, pues ella no pecó, ¿cierto? Ella simplemente salió desprevenida, ¿no? De pronto no se apercibió, etcétera, etcétera. Pero ella iba como sin una doble intención. No había maquinación, no había alevosía, no había maldad, pero eso no quita que no nos expongamos y que no seamos vulnerables ante ciertos ambientes o ante ciertas personas. Entonces los sabios al respecto subrayan una realidad espiritual que no podemos nosotros tampoco desconocer. Y es la de que la exposición a ambientes moralmente contrarios a la santidad de Hashem siempre van a implicar riesgos. Siempre van a implicar riesgos. No, que no me va a pasar nada, no, que yo... Olvídese. Si hay un ambiente donde sabemos que es moralmente contrario, donde sabemos que no hay temor de Dios, donde sabemos que hay personas que no tienen temor de Hashem, ni miremos para ese lado. Ni miremos. Y vemos que el texto dice en Génesis 34:2, después de que ella se expone al salir a ver las hijas de la tierra, dice, Shechem, dice, cuando la vio Siquén, hija de Amor Hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Shechem la vio, la tomó, en otra dice, la humilló, pero la deshonró. Exactamente. La deshonró, perdón. Entonces, pues no fue culpa de Dina, pero aquí vemos una evidencia de una verdad espiritual, que aunque la exposición al pecado no garantiza caída, pero sí garantiza vulnerabilidad. Nos hacemos vulnerables. ¿Ante qué? Ante un ataque, como en este caso, en el que Shechem, un hombre de otra cultura, de otra moral inferior, adorador de otros dioses, la tomó y la humilló. O la violó, dicen otras versiones. Y siguen diciendo los sabios en el Talmud Baba Batra 57b,
en el Tratado de Baba Batra, 57b, dice algo bien interesante. Donde no hay temor de Dios, el honor de la mujer peligra. Donde no hay temor de Dios, el honor de la mujer peligra. En este caso, refiriéndose a Dina y también a la mujer en general. Y el Pirkei Avot 1.4 dice lo siguiente. Aléjate de un mal vecino, no te asocies con el impío. Aléjate de un mal vecino, no te asocies con el impío. Y hay que aclarar algo, que esto no consiste en aislamiento, o sea, no es que nos vamos a encerrar todo el día en la casa, nos vamos a ir para un monte por allá de ermitaños. No. Esto no consiste en aislarnos, encerrarnos, sino que necesitamos comprender, entender que las influencias externas son reales y pueden llegar a moldear nuestro interior si nos detenemos en ella, si nos hacemos vulnerables, si nos acercamos a esos ambientes. Por eso dicen los sabios que hazte una cerca. ¿Para qué? Para no dejar penetrar esos ambientes o esas influencias externas. Y vemos también, como para reforzar un poquito, otro ejemplo de las escrituras muy conocido por todos, que vino a través de los ojos, el caso de David y Bathsheba. David y Bathsheba. Cuando vemos que una mirada se convirtió en un tropiezo. Segunda de Samuel 11.2 nos dice lo siguiente. Dice la hermana Ángela, debemos tener cuidado con las amistades y que no andan en el temor de Dios. Sí, señora, correcto. Sí, me acuerdan los padres nos decían, no te juntes con ese fulano, no te juntes con ese perano. Y uno más se juntaba, y uno más le hacía dar rabia a los papás, ¿cierto? Cabeciduros que fuimos. Ellos tenían razón. Bueno, dice, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David no pecó con verla, pero la mirada prolongada, sin huir, abrió el camino al adulterio, el engaño y el asesinato. Se trajo consecuencias terribles. Y los sabios dicen acerca de Teilín 51, el Midrash, que David pecó con los ojos primero. David pecó con los ojos primero. Pirkei Avot 1.1, como les decía anteriormente, dice, haz una cerca alrededor de la Torah, es decir, evita exponerte innecesariamente a tentaciones. Todo entra por los ojos, es dicho, correcto. Por eso es que nos casamos, ¿cierto? Porque el amor entró por ahí, ¿no? Porque uno ve a la mujer bonita y ay, me gustó, y por ahí entró todo. Y como dice el disco, y ya somos 12 y qué, no sé qué. Y esperan más. Así dice el disco, de hecho es de diciembre, ¿no? Creo que era de Rolf, no sé. Así empezaron papá y mamá, y ya son 12 y esperan más. Empezó con una mirada todo. Y ya son 12 y esperan más. 20 hijos, imagínense. Eso no tenían televisor. No tenían televisor. Bueno. Entonces, el problema de David no fue ver. No fue ver. O sea, él vio, pero ese no era el problema. ¿Cuál fue el problema de David? No apartar la mirada. No apartar la mirada. Se quedó ahí mirando prolongadamente.
Se quedó mirando ahí prolongadamente, no apartó la mirada. Ese fue el problema de David. Y dice Rabí Shmuel bar Narman en Midrash Tehilim 51 que David cayó porque no cuidó la primera mirada. La segunda es la que abre la puerta al pecado. Como decía un amigo, la primera mirada es gratis, la segunda te la cobran. Mira, 2 veces, exactamente. La primera mirada es gratis, la segunda te la cobran. Te la cobran. En otras palabras, sí, la primera mirada puede ser accidental. O sea, quien quita usted que pasó una persona, una mujer muy bonita, ya, listo. La primera mirada accidental, pasó por la calle, ya, normal. Accidental. La segunda ya es intencional. ¿Lo miraste? Bueno. Y volteó. Y más en esta época. Y más en esta época donde la mujer se exhibe. La mujer se exhibe tanto. La obra y la gracia de Dios. Sí, claro. Vaya, como decía mi mamá, vayan con ese cuento a misa. Vayan con ese cuento para misa, decía mi mamá. Sí. Entonces, la primera mirada puede ser accidental, la segunda es intencional, la tercera es destructiva. Es destructiva. Para mirar la obra de Dios, sí, no. Eso es una justificación. Muy bien. Entonces, la primera es accidental, la segunda intencional, la tercera mirada es destructiva. Destructiva. Y en esto, como vemos acá, en el caso de David, los hombres nos tenemos que cuidar mucho más que la misma mujer, porque el hombre es más débil, o el hombre es como más pasional, más dado quizás por naturaleza. El hombre cae por la mirada y por la boca. Denle buena comida, también ahí lo tienen, por el estómago. Bueno, el pez cae por la boca, dice el dicho. Entonces, pero el hombre nos tenemos que cuidar mucho la vista porque somos más propensos por allí. Exactamente. La mujer, la debilidad de la mujer de los ojos, ¿verdad? No, sí, pero ella tiene una debilidad en los ojos y es el consumismo, querer comprar y comprar. Comprar y comprar, ay, tan bonito este, tan bonito acá, y echémoslo para el carrito y por acá, ¿verdad? Esa es la debilidad de la mujer. Esa es la debilidad de la mujer. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya está el deber, ¿no? Ya está el deber del hombre. Ahí está el del hombre. Matarnos para cumplirle. Para cumplirle su debilidad. ¿Cierto? Como decía Diomedes, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. ¿Ve? Ah, sí, eso es. Entonces, bueno, por ahí la debilidad de la mujer, o yo no se les olvide. Bueno, pero el hombre sí es más sensible por esa parte, ¿no? Es más sensible, ahí es donde los hombres tenemos que guardar y cuidar mucho nuestra mirada, porque es rápido, esto es rápido, o sea, es impresionante cómo los ojos, si no estamos apercibidos, nos pueden jugar una mala jugada. El pecado de David no comenzó en el corazón, sino en la mirada. En la mirada. Entonces, de esto aprendemos que lo que toleramos visualmente se vuelve semilla emocional y luego se vuelve una decisión. Como en el caso de David. Tenemos ahí el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, así como Dina se expuso, David no apartó la mirada. ¿Cierto? No apartó la mirada. Ambos salieron a ver algo. Vieron algo. Dina se expuso por querer ver algo
Y David pues no apartó la mirada y terminó también con las graves consecuencias que todos conocemos. Y ambos relatos, de estos relatos podemos aprender y nos enseñan que la dirección de los ojos determina la dirección del alma. Hacia donde van los ojos, hacia allá va el alma, ¿cierto? Entonces mire qué cuidado tenemos que tener con esto, ¿cierto? Veamos otros ejemplos de la escritura rápidamente, del peligro de no controlar la mirada, de dejar que los ojos tomen el control. Java o Eva, pues como se dice en español, Java, Génesis 3:6. También pecó por los ojos. Vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Pensó que era el éxito, Carrefour, en fin, no sé. Centro Comercial Santa Fe. Pricemart. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y lo peor, también dio a su marido que estaba con él, con ella, y él comió. Bueno, aquí dice la hermana Ángela, la debilidad de las mujeres también, los oídos, palabras bonitas. Como la serpiente que le habló a Java, ¿cierto? Y la engañó, muy bien. Entonces mire que Java también vio el árbol que era agradable a los ojos y comió. La boca. Ajá. Sí, hizo pecar a Adán por la boca, ¿cierto? Bueno, de esto aprendemos que una mirada prolongada llevó a una decisión equivocada. Tenemos otro ejemplo, Acán, ¿recuerdan Acán? En Josué 7:21, de Josué 7:21. Dice, vi entre los despojos un manto, lo codicié y lo tomé. Vi entre los despojos un manto, lo codicié y lo tomé. ¿Verdad? Lot, también, 13:10, Génesis 13:10, dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, o del Jardín, ¿cierto? Y vemos que en una elección guiada por los ojos, lo llevó ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. No todo lo que brilla es oro, exactamente. Exactamente. Y él vio, miró, wow, le pareció muy bonito, se confió en su propio razonamiento, wow, en su propio deseo, lo que quería, y llegó a Sodoma. Y ya conocemos el desenlace, ¿verdad? En todo esto, amados y queridos hermanos, podemos observar un principio eterno para todos. Lo que vemos moldea lo que somos. Lo que vemos moldea lo que somos. Y de hecho la Torá advierte en Números 15:39, cuando habla de los tzitzit, dice allí, cuando el Eterno le da la orden al pueblo de Israel para que se coloquen los tzitzit en las camisas, en la ropa que vistan, dice que se los coloquen, ahí está, dice, os servirá el fleco para que cuando los vean, se acuerden de todos los mandamientos del Eterno, a fin de que los cumplan y no sigan vuestro corazón, ni vuestros ojos, tras de los cuales os habéis prostituido. O sea, fácilmente a través de los ojos nos prostituimos, espiritualmente hablando. ¿Cierto? Por eso el Eterno da esta instrucción al pueblo de que eso sí, es como un cerco, por decirlo así, un cerco para que ellos se acuerden de sus mandamientos y no sigan tras de los deseos de su corazón y lo que vean sus ojos, y no se prostituyan. Eso está. Exacto, Números 15:39. Y el maestro enseña, Mateo 6:22-23, también dice, la lámpara del cuerpo es
el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y Mateo 5:28 nos da otra instrucción. Cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró en su corazón. Entonces, vemos ahí a través de toda la Torá, las enseñanzas de los sabios de Israel, las enseñanzas del Maestro, cómo nos previenen, nos advierten, nos enseñan, nos instruyen a tener cuidado con los ojos, cómo vemos, cómo los usamos, a que nos guardemos. Bendito Hashem. El Talmud Berajot 61a dice: los ojos son los corredores del corazón. Y en una obra de Haim Luzzatto, conocido como el Ramjal, Mesilat Yesharim, La senda de los rectos, capítulo 11, dice que muchos pecados no comienzan con la acción, dice Haim Luzzatto, sino con una mirada que se toleró. Muchos pecados no comienzan con una acción, sino con una mirada que se toleró. Y hoy vivimos, como bien sabemos, rodeados de imágenes, pantallas, modas, filosofías, etcétera, etcétera. Y la historia divina nos invita a hacernos 3 preguntas a manera de reflexión. La primera: ¿hacia dónde están saliendo mis ojos? ¿Hacia la vanidad de este mundo? ¿Hacia los deseos de este mundo? ¿A qué ambientes estoy exponiendo mi corazón? Ahora que viene diciembre, o que ya estamos en diciembre. ¿A qué ambientes estoy exponiendo mi corazón? ¿Qué costumbres del mundo observo o estoy observando con curiosidad? Y que después me pueden arrastrar o asimilar, ¿cierto? Y después el problema para salir de ahí. Y como dije ahora, esto no es aislamiento, sino discernimiento. Discernimiento. El Maestro dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Pero una lámpara no se mete en cualquier lugar sin cubrirse. Un rabino contaba a sus discípulos la siguiente historia. Un hombre tenía una ventana rota en su casa y él acostumbraba a sentarse ahí en la ventana, al pie de la ventana, estaba rotica la ventana. Cada mañana él veía a unos jóvenes jugando afuera y haciendo cosas indecentes, ¿cierto? Cosas indecentes ahí en la calle. Al principio él miraba eso con incomodidad, lo miraba, ¿cierto? Mal, con incomodidad. Después, como era una costumbre, él empezó como a acostumbrarse a que siempre esa gente hacía lo mismo allá en la calle. Y todos los días lo mismo, se acostumbraba. Finalmente, un día este hombre se encontró participando de lo que él antes juzgaba como incómodo. Se encontró metido ahí participando de lo mismo, porque se acostumbró todos los días y terminó metido en el mismo barro. Y le dice el rabino a los muchachos, a sus discípulos: el ojo es la ventana. El ojo es la ventana en este caso. Era una ventana que estaba rota. Cuando tenemos el ojo roto, entonces lo que no reparamos a tiempo terminará entrando. Este hombre no reparó su ventana a tiempo, sino que la dejó rota y por ahí era por donde miraba, afuera.
y terminó haciendo lo mismo que un día le incomodaba. Y si nosotros no reparamos el ojo, la mirada, terminaremos también haciendo lo que antes considerábamos mal, incómodo, o lo que el mismo Eterno nos dice que no hagamos. También muchos judíos se asimilaron, correcto. Así es. Sí, pasen el micrófono a la hermanita para que ella dé su opinión. Dice la hermana Marilia, un oído que no escuchó, correcto. Adelante, hermana. Toda raba. Es una historia, a ver si la cuento, que hace mucho rato no. Un rabino salía de su trabajo en su carrito y de pronto observa una mujer totalmente seductora. Él voltea su cara y sigue rapidito en su carro. Segundo día, la misma historia. Tercer día, la misma historia. Hasta que él terminó siendo seducido, abre la puerta a esta mujer, sube a su carro y terminaron en un sitio de aquellos. Cuando estaban a punto, o cuando él estaba a punto de cometer ese pecado, con su rodilla él pisó el zig-zig y lo jaló. Sí, él mismo. Y ahí él cayó en cuenta que iba a cometer un pecado y que justamente esos zig-zig se los había dado el hombre para que recordara de evitar cometer esos pecados. Él logró no caer en ese pecado, no llegaron hasta allá, pero la enseñanza sí es muy buena. Y ya él, en vista de que la mujer seguía insistiendo, ¿qué optó? Cambió su camino y ya se iba por otro lado. Entonces siempre son enseñanzas que nos ayudan a todos. Son anécdotas, muy bien. Anécdotas. Gracias, hermana, por esa anécdota, por ese compartir, así es. Bendito Hashem. Entonces Dina nos enseña que no todo lo que es visible es conveniente. No todo lo que es visible es conveniente. David nos enseña que no todo lo bello edifica. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que la mirada puede abrir puertas de bendición o de destrucción. ¿Verdad? La historia de Dina en esta parashá Vayishlach, Génesis 34, no solo es un relato histórico, un hecho verídico, histórico, sino también una profunda advertencia espiritual para todos sobre la dirección de la mirada de nuestros ojos, hacia dónde los enfocamos, la curiosidad sin discernimiento, porque muchas veces nos dejamos llevar por la curiosidad, y la vulnerabilidad que surge cuando nos aproximamos a ambientes sin la cobertura adecuada, ¿cierto? O sin la madurez espiritual adecuada. Dicen también el sabio Jaime Lusato, el Ramjal, que lo que el hombre mira lo desea, lo que desea lo busca, y lo que busca lo alcanza para bien o para mal, dependiendo de su discernimiento y dependiendo del objetivo, ¿cierto? Lo que el hombre mira lo desea, lo que desea lo busca, y lo que busca lo alcanza, sea para bien o para mal. Cuidemos nuestros ojos. Cuidemos nuestra mirada, pues el mundo solo, como dice 1 Juan 2:16, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y la advertencia más dura es la que dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es duro esa palabra. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros
y posesiones y que es temporal, correcto. Mateo 4, 8, 11. Vamos a mirar allí cómo el maestro fue tentado también por los ojos y cómo él logró vencer, porque él fue tentado por los ojos. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Vemos que ahí la palabra diablo es acusador, ¿no? A un monte muy alto. Y le mostró, dice, le mostró para que él viera, wow, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero primero le mostró todo el mundo, los reinos, la gloria de ellos, para hacerlo caer por los ojos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satán, adversario, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cierto? Él se apoyó en la palabra, en la Torá. Y la palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios. La misma palabra que hizo los cielos y la tierra. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Queremos que los ángeles nos sirvan, que estén a nuestro alrededor, cuidándonos, protegiéndonos. Entonces, ¿a quién tenemos que escoger? ¿A quién servimos? Si escogemos servir al único Dios verdadero, entonces tendremos a sus ángeles de parte nuestra. Pero si postrados nos adoramos y nos dejamos llevar primero por los ojos, el hecho siguiente es que nos vamos a postrar y adorar al equivocado. Y no vendrán ángeles, vendrán demonios, vendrán malos espíritus a nuestro alrededor para controlarnos y llevarnos a la perdición. Sí, hermana Yanira. Una pregunta, adelante. Sí, cuando él estaba allá, a Satán le dice a él que mirara y observara todo lo que le podía dar, que lo tentó. Si él es el dueño del oro, el mundo y entonces, ¿por qué le dijo él esas palabras a él? Pues, se me prendió por allá algo bueno. Sí, lo que pasa es que si el Eterno es el dueño de todo el mundo, él ¿por qué lo tentó con esas palabras? Esa es buena pregunta. El Eterno es el dueño de todo, ¿cierto? Él es absolutamente soberano sobre toda su creación, visible e invisible, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que analizar dos cosas. Primero, que el hombre cedió lo que el Eterno le había delegado, la autoridad sobre todo. O sea, el Eterno al principio le dijo al hombre que juzgara y que ahí tenía toda la tierra para juzgarla, para dominarla bajo la guía de Hashem. Pero el hombre cuando peca, cede esa delegación, se la cede exactamente al Satán. Entonces, en este caso, no es que el Satán tenga el control por encima de Hashem, sino que el Satán, al el hombre haber perdido y cedido, toma el control. Pero obviamente el Satán, aún así, aunque tenga el control, está por debajo de Hashem, sujeto a Hashem. Está sujeto a Hashem, ¿cierto? ¿Quién? En este caso, sí, claro. Por eso le ofreció los reinos. Entonces el Satán, aunque tenga el control, ¿verdad? Por el hombre haber cedido ese dominio y esa delegación, entonces, claro, el Satán va y lo tienta con el permiso de Hashem, ojo.
con el permiso de Hashem, porque el Satán no puede hacer nada sin que el Eterno lo permita. Tenemos el caso de Job. Es el caso que más nos ilustra acerca de cómo el Satán está bajo el dominio aún de Hashem. Porque el Eterno le autorizó a Hashem quitarle lo material, quitarle la salud, quitarle esto y lo otro. Menos la vida y la esposa, porque hasta los hijos se los quitó. Pero el Eterno tenía allí un propósito mayor y superior que el Satán no conocía. Y eso es lo que pasa en estos casos. El Eterno le da la autoridad, le delega la autoridad al Satán para que haga ciertas cosas, pero porque mucho más arriba de eso hay un plan y un fin mucho más excelente y glorioso y elevado, exactamente. Entonces, cuando que lo había destruido, exactamente, ese es muy buen ejemplo. El Satán piensa que con la muerte de Yeshua había vencido, pero resulta que por ahí mismo, por medio de la muerte, es que su poder es destruido, aniquilado. Porque como dice la Escritura, él vino a quitarle al que tenía el imperio de la muerte. Este era Satán, al haber resucitado. Entonces, en este caso, el Satán le dice, sí, a ti te daré. De hecho, dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno. Bajo el maligno. Pero ese poder se lo dio ¿quién? El Eterno. Pues el Eterno lo permitió, pero el hombre lo cedió cuando peca. ¿Y para qué vino el Mesías precisamente? Vino para restaurar lo que el hombre perdió. Para restaurar y nuevamente tomar el control que el hombre había perdido por su desobediencia. ¿Cierto? Entonces ahí vemos que el Satán le pudo ofrecer a Yeshua los reinos de este mundo que están bajo el maligno, se los ofreció a Yeshua, pero con una condición de que se postrara y lo adorara. Entonces Yeshua le dice, vete de aquí, conmigo no tienes parte ni arte, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el Satán? Como el perrito, con el rabo entre las patas, regañado, se tuvo que ir. Y lo mejor de todo es que nosotros tenemos esa capacidad a través del Mesías. A través del Mesías tenemos ese poder para hacer que el enemigo se vaya con el rabo entre las patas. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Exactamente. Exactamente. Entonces acá Yeshua se apoya en la palabra del Eterno, en ese depósito que él tenía, en el espíritu que él tenía, se apoya en la palabra y ahí el Satán no tenía nada que hacer, ¿verdad? Y vinieron los ángeles y le sirvieron, ¿cierto? Entonces, queremos que los ángeles nos sirvan y que estén a nuestro alrededor, nos acompañen, nos cuiden, nos protejan. Entonces, cuidemos nuestra mirada. Cuidemos a quien estamos adorando, a quien estamos sirviendo. A los deseos de este mundo, a la carne, a las pasiones de este mundo, o al Espíritu del Eterno, que nos lleva a toda verdad y a toda santidad, ¿verdad? Entonces miren cómo a partir de Dina recorrimos todo, ¿cierto? Un panorama que nos ayuda y nos edifica para tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos en los que estamos y lo que se van a volver de peligrosos, mucho más. Cuando hoy en día la moral está por el piso, la decadencia, la integridad moral,
como dice el profeta, a lo que llaman, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así está el mundo hoy en día, patas arriba, como dicen los abuelos. Las patas arriba. Exacto. Entonces hoy tenemos que aferrarnos mucho más a nuestro Santo Maestro, a sus enseñanzas, aferrarnos al Eterno, a su Torá, ¿verdad? Cuidar nuestros ojos, ayudarnos los unos a los otros, estar más que nunca unidos, porque juntos, como los carbones encendidos, junticos, es cuando hacen una hoguera. Un carbón por allá solito, aislado, se apaga fácilmente. Ese podría ser la reflexión final de estar juntos, unidos, como esos congregarnos, como esos carboncitos encendidos allí, porque eso es lo que nos va a proteger de todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Bendito Hashem, que el Eterno nos guarde, nos cuide, nos proteja a todos, a nuestros hijos también los guarde, los proteja, que nos use grandemente en nuestras familias, en nuestros vecindarios, nuestros lugares de trabajo, en todo lugar que pise en la planta de nuestros pies, seamos una luz, una luminaria. Ahora viene Hanukkah y es también, tiene que ver con esa luz que somos, ¿verdad? Bendito Hashem, que seamos esa luz en este mundo tan oscuro. Baruch Hashem. Vamos a hacer una corta oración para darle gracias al Eterno. Bendito seas, Padre amado, celestial. Te pedimos en esta hora, Hashem Todopoderoso, que guardes nuestros ojos, guarda nuestros ojos, guarda, Padre, nuestro corazón, guarda nuestro corazón. Y danos discernimiento, Padre, como hijos de luz, para no exponernos a lo que pueda robar nuestra santidad. Ayúdanos, Padre. Haznos sensibles a tu Ruach HaKodesh, para que toda mirada sea guiada por tu sabiduría. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos fallado con nuestra mirada, con nuestras acciones, por no saber guardarnos. Ayúdanos y perdónanos, Hashem, y recuérdanos siempre, Padre eterno, que el Mesías Yeshua murió por todos nosotros, que dio su vida, que pagó un precio altísimo por nuestra justificación, por nuestra redención, y que como tal, Padre amado, tenemos que, en agradecimiento a esa obra maravillosa, a tu misericordia, a tu compasión, guardarnos del mal, guardarnos del maligno, huir de toda idolatría, huir, Padre eterno, de toda inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, con nuestros ojos, codicia, en el nombre de Yeshua, porque tú nos has llamado a ser santos como tú eres santo, Padre. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, cuida nuestros caminos, nuestros pasos, Hashem Todopoderoso. Síguenos dando discernimiento, fuerza, voluntad, para renunciar a las tinieblas, renunciar a la oscuridad, renunciar totalmente a las cosas de este mundo. Y abre nuestra boca, Padre eterno, para que nuestros labios publiquen tus maravillas, para hablar de todo lo que tú has hecho en nosotros, lo que estás haciendo con nosotros, para que otras personas también, Padre, que están sumidas, asimiladas en la oscuridad, también les pueda brillar esa luz maravillosa que un día resplandeció sobre nuestros corazones. Gracias, Hashem. Gracias, Padre eterno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya.